¿Cómo es posible que un hombre y su máquina, una maravilla de la ingeniería de casi 10 toneladas, simplemente se desvanezcan en el aire sin dejar rastro alguno? ¿Qué pensamientos finales cruzan la mente de un joven piloto cuando el rugido ensordecedor de su motor se convierte en un silencio aterrador sobre una jungla impenetrable y desconocida? Estas son las preguntas que atormentaron a una familia y a los registros militares durante medio siglo. La historia del teniente James O'Connell, un granjero de Wisconsin convertido en aviador, no es solo un relato de guerra, sino un profundo misterio que desafía la lógica y el tiempo. Su desaparición, el 22 de diciembre de 1944, en los cielos del sudeste asiático, se convirtió en una herida abierta, una nota a pie de página en los anales de un conflicto que devoraba hombres y máquinas a un ritmo implacable. Pero ¿cómo pudo un avión tan formidable como el P-38 Lightning, conocido por los alemanes como el Diablo de dos colas, ser tragado por el cielo sin testigos, sin una llamada de auxilio, sin un solo fragmento de metal que contara su historia? El misterio comenzó en una mañana húmeda y calurosa, una mañana que prometía ser una misión de rutina, pero que se transformó en una leyenda silenciosa. Para comprender la magnitud de esta desaparición, debemos transportarnos a finales de 1944. La guerra en el Pacífico había entrado en una fase brutal y decisiva. Tras años de sangrientas batallas isla por isla, las fuerzas aliadas, bajo el mando de figuras como el general Douglas MacArthur, empujaban implacablemente a las fuerzas imperiales japonesas hacia su tierra natal. El escenario ya no eran solo las playas de arena blanca y las aguas azules de atolones remotos. La lucha se había adentrado en las vastas y sofocantes junglas de Birmania, China y las Filipinas. En este teatro de operaciones, conocido como el CBI, China, Birmania, India, la guerra adquiría una dimensión completamente diferente. Aquí, el enemigo no era solo el soldado japonés, fanáticamente atrincherado y dispuesto a luchar hasta el último hombre, sino también la propia naturaleza. Monzones torrenciales que podían inundar una base aérea en cuestión de horas, una humedad que corroía el metal y pudría la tela, y una selva tan densa que un avión caído podía ser engullido por la vegetación en cuestión de días, desapareciendo para siempre. El teniente James O'Connell era uno de los miles de jóvenes estadounidenses arrancados de sus vidas ordinarias y arrojados a este infierno verde. Criado entre los campos de maíz de Wisconsin, su mundo había sido el de las estaciones cambiantes, el trabajo duro de la granja y una comunidad unida. La guerra lo transformó, demostró una aptitud natural para volar, una calma bajo presión que lo convirtió en un candidato ideal para pilotar el Lockheed P-38 Lightning. Esta aeronave era una bestia única, un caza pesado bimotor con un diseño distintivo y un poder de fuego devastador concentrado en su nariz. Era rápido, versátil y tenía un alcance excepcional, lo que lo hacía perfecto para misiones de escolta de largo alcance, reconocimiento fotográfico y ataque a tierra en el vasto teatro del Pacífico. Para pilotos como O'Connell, el P-38 era a la vez su arma, su escudo y su única conexión con la supervivencia a miles de metros sobre un territorio hostil. Cada despegue era un acto de fe, una apuesta contra las probabilidades que incluían no solo al enemigo, sino también a la fatiga del metal y la imprevisibilidad del clima. La misión del 22 de diciembre de 1944 era, en apariencia, sencilla. Un vuelo de reconocimiento fotográfico sobre una sección de la cordillera de Arakan en Birmania, una zona montañosa cubierta por una densa jungla y bosques de bambú, donde se sospechaba que las fuerzas japonesas estaban reagrupándose y estableciendo nuevas líneas de suministro. Estas misiones eran vitales. La inteligencia fotográfica permitía a los planificadores aliados identificar objetivos para los bombarderos, trazar mapas de terreno desconocido y anticipar los movimientos del enemigo. Para O'Connell y su compañero de ala, el teniente Robert Bob Larson, era un día más en la oficina, aunque su oficina estuviera a 7.000 metros de altura y llena de peligros mortales. Despegaron de una pista de aterrizaje improvisada en la India, el aire matutino ya pesado y húmedo. Los motores gemelos de sus P-38 rugieron con una potencia tranquilizadora, elevándolos por encima del dosel de la jungla hacia el cielo azul pálido.
dejando atrás el caos y el barro de la base. El contexto militar de la época era de una tensión extrema. La doctrina japonesa del Kantai Kessen, la batalla naval decisiva, había fracasado estrepitosamente, obligando a sus fuerzas a adoptar tácticas de guerrilla y una defensa fanática y desesperada en tierra. Cada palmo de terreno se disputaba con una ferocidad inusitada. Los soldados japoneses, imbuidos del código Bushido, veían la rendición como la máxima deshonra, lo que resultaba en batallas de desgaste increíblemente costosas para ambos bandos. En el aire, aunque la superioridad tecnológica y numérica aliada era cada vez más evidente, los pilotos japoneses seguían siendo adversarios formidables, a menudo más experimentados en el combate aéreo cercano. Sin embargo, el mayor peligro en misiones como la de O'Connell no siempre provenía del enemigo. Las fallas mecánicas, el clima que cambiaba abruptamente y la simple desorientación en un paisaje monótono y sin referencias claras eran amenazas constantes y letales. Un piloto que se desviaba de su rumbo o sufría una avería en el motor se enfrentaba a la perspectiva de un aterrizaje forzoso en una jungla de la que pocos regresaban. La primera parte del vuelo transcurrió sin incidentes. O'Connell y Larson volaron en formación cerrada, sus ojos escudriñando el cielo en busca de cazas enemigos y el suelo en busca de fuego antiaéreo. Se comunicaban por radio con frases cortas y codificadas, una conversación lacónica que enmascaraba la tensión subyacente. Debajo de ellos, un mar interminable de verde se extendía hasta el horizonte, un paisaje de una belleza sobrecogedora y a la vez amenazante. Las montañas se alzaban como olas petrificadas, sus laderas cubiertas por un manto de vegetación tan espeso que parecía sólido. Fue al iniciar la segunda pasada sobre el área objetivo cuando algo salió mal. Larson, que volaba ligeramente por detrás y a la derecha de O'Connell, notó que el avión de su líder comenzaba a desviarse suavemente del rumbo establecido. No hubo ninguna llamada de auxilio, ninguna señal de humo o fuego. Simplemente, el P-38 de James O'Connell se inclinó en un largo y suave viraje hacia el este, adentrándose más en el corazón de la cordillera, como si su piloto hubiera decidido de repente explorar un nuevo valle. Larson lo llamó por radio. 1, 2, 3 veces. Solo el silencio estático le respondió. La confusión inicial del teniente Larson rápidamente se transformó en una creciente alarma. En los cielos hostiles de Birmania, la disciplina de vuelo y el mantenimiento de la formación no eran meras formalidades, eran la clave de la supervivencia. Un viraje no anunciado, una ruptura del silencio de radio, eran anomalías graves que casi siempre presagiaban un desastre. Larson siguió el avión de O'Connell con la mirada, esperando ver alguna señal que explicara su comportamiento errático. Quizás una ráfaga de humo negro, delatando un motor dañado, o el destello del sol en la carlinga mientras O'Connell luchaba con los controles. Pero no vio nada. El P-38 de su líder volaba con una estabilidad desconcertante, casi serena, como si estuviera en un vuelo de paseo y no en una misión de combate sobre territorio enemigo. Esta normalidad era lo más anormal de todo. Larson aumentó la potencia de sus motores para acercarse, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La jungla debajo parecía burlarse de él, un laberinto verde sin fin que prometía tragarse cualquier cosa que cayera en sus fauces. ¿Qué estaba pasando en la cabina de James O'Connell? ¿Estaba herido? ¿Había perdido el conocimiento? O peor aún, ¿estaba el sistema de oxígeno defectuoso, provocando una hipoxia que lo había sumido en un estado de euforia confusa antes de la inconsciencia final? Mientras Larson intentaba desesperadamente restablecer el contacto, la mente de los estrategas en la base estaba a miles de kilómetros de distancia, centrada en el panorama general. El teatro de operaciones China-Birmania-India era un rompecabezas logístico y estratégico de una complejidad abrumadora. La principal misión aliada en la región era mantener a China en la guerra contra Japón, para lo cual era vital asegurar las líneas de suministro. La famosa carretera de Birmania había sido cortada por los japoneses en 1942, obligando a los aliados a establecer un puente aéreo masivo y peligroso sobre el Himalaya, conocido como The Hump, la joroba. Pilotar estas rutas era una de las tareas más peligrosas de la guerra. Con aviones de transporte desarmados,
enfrentándose a la aviación japonesa y a las peores condiciones climáticas del planeta. Cada avión de combate, cada piloto como O'Connell, era una pieza crucial en el esfuerzo por proteger este puente aéreo y hostigar a las fuerzas japonesas en tierra, impidiendo que pudieran lanzar una ofensiva que colapsara el frente chino. La pérdida de un solo piloto y su avanzada máquina no era solo una tragedia personal, era un golpe tangible al esfuerzo de guerra. Los preparativos para cualquier misión de reconocimiento, como la del 22 de diciembre, eran meticulosos. Comenzaban días antes, con los informes de inteligencia que señalaban áreas de interés. Los equipos de mecánicos trabajaban sin descanso, a menudo en condiciones primitivas, para mantener las complejas aeronaves en estado operativo. El P-38 Lightning, a pesar de su rendimiento superlativo, era un avión exigente. Sus motores Allison B1710 con turbocompresores eran propensos al sobrecalentamiento en el clima tropical, y sus sistemas hidráulicos y eléctricos requerían un mantenimiento constante. La noche anterior a la misión, mientras O'Connell intentaba dormir unas horas en una tienda de lona empapada de humedad, los armeros cargaban las ametralladoras y los cañones, y los técnicos de cámaras instalaban y calibraban los pesados equipos de reconocimiento en la bahía ventral del avión. Cada detalle era revisado una y otra vez, porque en el aire no habría una segunda oportunidad. El propio O'Connell habría realizado su propia inspección prevuelo al amanecer, caminando alrededor de su avión, tocando las superficies de control, revisando los neumáticos, un ritual personal para conectar con la máquina que pronto sería su universo. El teniente Robert Larson continuaba su persecución silenciosa. El P-38 de O'Connell seguía volando recto y nivelado, adentrándose cada vez más en territorio desconocido y fuertemente defendido por los japoneses. Larson sabía que tenía que tomar una decisión. Su propio nivel de combustible estaba disminuyendo, y cada minuto que pasaba persiguiendo a su líder lo alejaba más de la seguridad de la base. La directiva en estas situaciones era clara: no arriesgar un segundo avión. Debía marcar la última posición conocida de O'Connell en su mapa, dar media vuelta y regresar. Pero ¿cómo abandonar a un compañero, a un amigo, a un destino incierto en medio de esa inmensidad verde? La tensión entre el deber y la lealtad personal era un tormento. Por un instante, consideró desobedecer las órdenes y seguirlo hasta que sus tanques se secaran, pero la lógica fría del entrenamiento militar se impuso. Con el corazón encogido, realizó un último y desesperado llamado por radio. «Jim, por el amor de Dios, responde. Vira a babor y vuelve a casa». La respuesta fue el mismo silencio estático que ahora sonaba como un grito. La tecnología que hacía del P-38 un caza tan formidable también era su talón de Aquiles. Su complejidad era una espada de doble filo. Un fallo en el sistema de oxígeno, por ejemplo, no sería violento ni explosivo. A gran altitud, la falta de oxígeno induce hipoxia, un enemigo insidioso y silencioso. Los primeros síntomas son a menudo una sensación de bienestar y euforia, seguida de una pérdida de juicio y coordinación. Un piloto podría sentirse perfectamente bien mientras tomaba decisiones fatales, o simplemente quedarse dormido mientras su avión continúa volando con el piloto automático o en un trimado estable hasta agotar su combustible. Esta posibilidad se cernía en la mente de Larson mientras observaba el avión de O'Connell alejarse. No había señales de combate ni fuego antiaéreo. El enemigo más probable en ese momento no era un soldado japonés, sino la propia fisiología humana traicionada por la tecnología en el ambiente extremo de la alta atmósfera. Con una sensación de derrota y angustia, Larson finalmente viró su P-38. Mientras se alejaba, mantuvo la vista fija en el punto del horizonte donde el avión de su amigo había desaparecido. Un pequeño punto plateado contra el verde infinito que finalmente se fundió con la bruma y la distancia. El vuelo de regreso a la base fue el más largo y solitario de su vida. Cada kilómetro que lo acercaba a la seguridad lo alejaba de O'Connell. Aterrizó con el combustible en niveles críticos y antes incluso de apagar los motores, ya estaba gesticulando frenéticamente hacia el oficial de inteligencia que lo esperaba en la pista. Su informe fue confuso, lleno de la frustración y la incredulidad del momento. Un avión simplemente se había esfumado. No había sido derribado, no se había estrellado. Simplemente había seguido volando hacia el olvido.
La maquinaria de la guerra por un momento se detuvo. Se organizaron misiones de búsqueda y rescate de inmediato, pero todos sabían que era una tarea casi imposible. Buscar un solo avión en miles de kilómetros cuadrados de jungla inexplorada era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un continente. La noticia de la desaparición del teniente O'Connell se extendió por la base como una onda de choque silenciosa. En un entorno donde la muerte era una compañera diaria, la incertidumbre era a menudo peor. Un piloto derribado en combate, por trágico que fuera, tenía un final conocido. Pero un hombre que se desvanece en el aire deja tras de sí un vacío lleno de preguntas sin respuesta, una herida que no puede cicatrizar. Los compañeros de escuadrón de O'Connell reaccionaron con una mezcla de estoicismo y preocupación. Revisaron los registros de mantenimiento de su avión, buscando alguna pista, alguna anomalía pasada por alto que pudiera explicar una falla catastrófica y silenciosa. Hablaron con los mecánicos que lo habían preparado, quienes juraron que la aeronave estaba en perfectas condiciones. Se aferraban a la esperanza de que O'Connell hubiera logrado realizar un aterrizaje de emergencia, que estuviera vivo en algún lugar de esa jungla, esperando ser rescatado. Pero en el fondo, los más veteranos conocían la brutal realidad de la selva birmana. Sobrevivir a un aterrizaje forzoso era solo el primer desafío. Después venía la lucha contra la malaria, el hambre, la disentería, las serpientes venenosas y, por supuesto, las patrullas enemigas. Inmediatamente, se desviaron recursos para la búsqueda. Durante los días siguientes, a pesar del riesgo que implicaba, otros P-38 y bombarderos ligeros sobrevolaron la ruta de vuelo de O'Connell y el área donde Larson lo vio por última vez. Volaban bajo, peligrosamente bajo, sus pilotos escudriñando el denso dosel verde en busca de cualquier señal, un claro antinatural en la vegetación, el brillo del metal, una columna de humo. Pero la jungla guardaba sus secretos celosamente. Desde el aire, el manto de árboles y bambú parecía una superficie uniforme e impenetrable, capaz de ocultar un ejército entero y mucho más un solo avión. Los pilotos regresaban de estas misiones con la frustración pintada en sus rostros, sus ojos enrojecidos por la tensión de la búsqueda. La ventana de oportunidad para encontrar a O'Connell con vida se cerraba rápidamente con cada hora que pasaba. La Navidad de 1944 llegó a la base con un aire sombrío, un recordatorio palpable del asiento vacío en la cantina y del amigo que se había perdido en la inmensidad. Mientras los pilotos buscaban desde el aire, en tierra, la guerra continuaba con su ferocidad habitual. El 16 de febrero de 1945, apenas unas semanas después de la desaparición de O'Connell, las fuerzas británicas y gurkhas lanzaron una ofensiva clave cerca de Mandalay. Los combates eran cuerpo a cuerpo, en un terreno de colinas y barrancos que favorecía a los defensores japoneses. La artillería retumbaba día y noche, y los cielos se llenaban del rugido de los cazabombarderos que apoyaban a las tropas de tierra. En este contexto de violencia y urgencia estratégica, la búsqueda de un solo piloto desaparecido, por dolorosa que fuera, inevitablemente pasó a un segundo plano. Los recursos eran limitados y la prioridad era ganar la guerra. Después de una semana de búsquedas infructuosas, la operación de rescate fue oficialmente cancelada. El teniente James O'Connell fue clasificado como desaparecido en acción y su nombre se unió a la larga y trágica lista de aviadores perdidos en el Teatro de Operaciones CBI. Para el ejército era una estadística. Para su familia en Wisconsin era el comienzo de una vida de espera y de preguntas sin respuesta. La dualidad de perspectivas en este conflicto era abismal. Para los pilotos estadounidenses como O'Connell y Larson, la tecnología era una aliada, una extensión de sus propias capacidades. Confiaban en sus máquinas, en la superioridad de su ingeniería y poder de fuego. Su enfoque de la guerra era en gran medida técnico y pragmático. Para los japoneses, la perspectiva era radicalmente diferente. Aunque también eran tecnológicamente avanzados, su cultura militar estaba profundamente arraigada en conceptos de honor, espíritu y sacrificio. Un piloto japonés, al enfrentarse a una situación desesperada, podría optar por un ataque suicida, un taiatari, no por desesperación, sino como un acto final de servicio al emperador. Esta diferencia fundamental en la mentalidad a menudo desconcertaba a los combatientes aliados.
No podían comprender la lógica de un enemigo que parecía no valorar la supervivencia individual. Esta brecha cultural hacía que la guerra en el Pacífico fuera particularmente brutal, desprovista de las convenciones y la comprensión mutua que, a veces, existían en el teatro europeo. Los primeros choques entre estas dos mentalidades y tecnologías habían sido brutales. Al principio de la guerra, los pilotos japoneses volando sus ágiles cazas Mitsubishi A6M0 habían barrido de los cielos a los anticuados aviones aliados. Eran maestros del combate aéreo cercano, el dogfight. Sin embargo, los estrategas aliados aprendieron rápidamente. En lugar de intentar vencer al cero en su propio juego, desarrollaron nuevas tácticas y aviones que capitalizaban sus propias fortalezas. El P-38 Lightning era un ejemplo perfecto de esta adaptación. No era tan maniobrable como un cero, pero era mucho más rápido, podía ascender y picar a una velocidad vertiginosa, y su armamento pesado podía destruir a un caza enemigo con una sola ráfaga certera. Los pilotos estadounidenses aprendieron a usar tácticas de boom and zoom, atacar desde una posición de ventaja energética, hacer una pasada a alta velocidad, y luego usar su potencia para trepar y alejarse antes de que el enemigo pudiera responder. Era una forma de guerra más impersonal y mecánica, pero terriblemente efectiva. La desaparición de O'Connell, sin embargo, no encajaba en ninguno de estos patrones. No hubo combate, no hubo una lucha por la supervivencia. Fue un evento silencioso, casi fantasmal. Esta ausencia de violencia es lo que lo convirtió en un misterio tan persistente. Si hubiera sido derribado por un as japonés, su destino habría sido trágico pero comprensible. Si se hubiera estrellado por un fallo mecánico evidente, habría sido un accidente lamentable. Pero el hecho de que su avión simplemente siguiera volando, como un barco fantasma en el cielo, abría la puerta a todo tipo de especulaciones. La hipótesis de la hipoxia seguía siendo la más plausible para los investigadores militares, pero sin los restos del avión para confirmarla era solo una teoría. Y así, con el paso de las semanas y los meses, mientras la guerra avanzaba hacia su sangrienta conclusión con las batallas de Iwo Jima y Okinawa, el misterio del teniente James O'Connell comenzó a desvanecerse de la memoria activa, convirtiéndose en una historia más, un eco perdido en el estruendo de la historia. 50 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que las heridas de una guerra mundial se conviertan en cicatrices en la conciencia colectiva de las naciones. Es tiempo suficiente para que los jóvenes soldados se conviertan en abuelos, para que los recuerdos más agudos se suavicen y se mezclen con la neblina del pasado. Para la familia O'Connell en Wisconsin, sin embargo, 50 años no habían disminuido el dolor de la pérdida, solo habían profundizado el misterio. La ausencia de James era una presencia constante, un hueco en las reuniones familiares, una historia contada en voz baja a las nuevas generaciones. La carta oficial del Departamento de Guerra, con sus frases formales y su pesar estandarizado, había llegado en la primavera de 1945. Pero sin un cuerpo que llorar, sin una tumba que visitar, el cierre emocional era imposible. La esperanza, por irracional que pareciera después de tanto tiempo, se negaba a morir por completo. Quizás había sobrevivido, quizás había sido capturado, quizás sufría de amnesia en algún pueblo remoto. Estas fantasías eran el frágil escudo de una familia contra la dura realidad del silencio. Mientras tanto, el mundo había cambiado de formas que James O'Connell nunca podría haber imaginado. El imperio del Japón se había rendido. La era de las hélices había dado paso a la era del jet. La Guerra Fría había dividido al mundo en dos bloques ideológicos y la jungla de Birmania, ahora Myanmar, había vivido sus propias décadas de conflicto interno y aislamiento. En ese rincón olvidado del mundo, la naturaleza había seguido su curso implacable. Los árboles habían crecido, la maleza se había espesado y los bosques de bambú se habían expandido, cubriendo las cicatrices de la guerra con un manto verde y silencioso. La historia humana, con sus batallas y sus tragedias, era solo un breve capítulo en el tiempo geológico de la selva. Y en algún lugar bajo ese dosel, el P-38 Lightning del teniente O'Connell yacía inmóvil, su estructura de aluminio y acero siendo lentamente reclamada por la Tierra, transformándose de una máquina de guerra en un artefacto arqueológico. El clímax de esta historia de medio siglo no ocurrió con una explosión o un grito,
sino con el sonido rítmico de un machete cortando bambú. En 1994, un grupo de leñadores locales se abría paso a través de una zona particularmente remota y densa de la cordillera de Arakan, una región que rara vez era visitada por extraños. Buscaban maderas duras y bambú, siguiendo antiguas sendas que solo ellos conocían. Fue uno de ellos, un hombre llamado Htin Aung, quien se detuvo de repente. Algo no encajaba. Entre el mar de tallos de bambú verde y marrón, vio una forma extraña, un color que no pertenecía a la selva. Era un gris metálico, con manchas de pintura verde oliva desvaída. Al principio pensó que era una formación rocosa inusual, pero al acercarse, la forma se hizo más clara. Era una superficie lisa y remachada, una pieza de metal curvada que emergía del suelo del bosque como la costilla de una bestia prehistórica. La curiosidad venció a la cautela, y él y sus compañeros comenzaron a despejar la vegetación alrededor del objeto. Lo que revelaron lentamente los dejó sin aliento. No era una roca, era el ala de un avión. Y no solo un ala, sino una enorme, con un motor gigante colgando de ella. A medida que cortaban más y más bambú, la escala del descubrimiento se hizo evidente. Estaban de pie junto a un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, casi perfectamente conservado. La aeronave yacía en un pequeño claro que ella misma había creado al estrellarse, pero el bosque de bambú a su alrededor había crecido tan densamente que la había ocultado por completo del mundo exterior. El avión estaba notablemente intacto. Se había estrellado de panza, con el tren de aterrizaje retraído. Ambos motores estaban todavía en sus góndolas, y las dos colas gemelas que daban al P-38, su apodo, se alzaban hacia el cielo, enredadas en lianas. La carlinga de plexiglás estaba rota y opaca por los años, pero la cabina del piloto estaba allí, esperando. Era una cápsula del tiempo, un fantasma de metal que había esperado en silencio durante 50 años. La noticia del descubrimiento tardó semanas en filtrarse fuera de la remota región. Los leñadores, sin comprender del todo la importancia de su hallazgo, hablaron de ello en su aldea. La historia pasó de boca en boca, creciendo y cambiando con cada relato, hasta que llegó a oídos de un funcionario local en una ciudad cercana. Intrigado, organizó una pequeña expedición para verificar el rumor. Cuando el funcionario llegó al lugar, quedó asombrado. Comprendió de inmediato que se trataba de un avión militar estadounidense. Las insignias de la Estrella Blanca, aunque descoloridas y cubiertas de moho, todavía eran visibles en las alas y el fuselaje. Este fue el punto de inflexión, el momento en que un misterio local estaba a punto de convertirse en una noticia internacional. Se contactó a la Embajada de Estados Unidos en Rangún, y la maquinaria burocrática que había declarado a James O'Connell desaparecido en acción 50 años antes, ahora se puso en marcha de nuevo, esta vez para recuperarlo. El momento decisivo, el verdadero clímax de esta larga saga, fue la llegada del equipo de recuperación estadounidense al lugar del accidente. El equipo, compuesto por especialistas del JPAC, el Comando Conjunto de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción, era experto en este tipo de misiones. Habían excavado restos de aviones en todo el mundo, desde los desiertos de África hasta las selvas de Vietnam. Pero incluso ellos quedaron impresionados por el estado de conservación del P-38. El avión no se había desintegrado en el impacto. Parecía haber descendido en un ángulo relativamente poco profundo, quizás después de quedarse sin combustible, y se había deslizado sobre las copas de los árboles antes de detenerse en el suelo del bosque. Con un cuidado casi reverencial, el equipo comenzó su trabajo. Su objetivo principal no era el avión en sí, sino lo que había dentro de la cabina. Con el corazón en un puño, despejaron los escombros y la vegetación que bloqueaban la carlinga, y allí, sentado en su asiento, rodeado por los silenciosos instrumentos y controles, estaban los restos del piloto. El teniente James O'Connell, después de 50 años de ausencia, finalmente había sido encontrado. La atmósfera en el lugar del accidente era solemne y cargada de historia. El equipo de recuperación del JPAC trabajó con una precisión meticulosa, tratando el sitio no como un simple accidente aéreo, sino como un lugar sagrado, la tumba de un soldado. Cada pieza de evidencia fue cuidadosamente documentada, fotografiada y mapeada. El descubrimiento de los restos del piloto dentro de la cabina
confirmó la identidad del avión casi de inmediato. Entre los efectos personales encontrados había una placa de identificación de metal, oxidada pero legible. O'Connell, James P., el granjero de Wisconsin, había sido encontrado, pero el hallazgo de sus restos solo abrió la puerta a preguntas más profundas. ¿Cómo murió? ¿Y por qué su avión terminó aquí, a cientos de kilómetros de su ruta de vuelo prevista, en un rincón tan increíblemente remoto de la jungla? El avión mismo, en su silencio de medio siglo, contenía las respuestas. La investigación de la cabina y los sistemas del avión comenzó a pintar un cuadro fascinante y trágico. Los expertos examinaron los interruptores, las palancas y los indicadores. Descubrieron que los tanques de combustible estaban vacíos, lo que confirmaba que el avión había volado hasta agotar su última gota de gasolina. Esto era consistente con la teoría de un piloto incapacitado y un avión volando en piloto automático o en un trimado estable. La palanca de gases estaba en una posición de crucero y no había signos de daños por combate en la estructura del avión. Ningún agujero de bala, ninguna metralla de fuego antiaéreo. Esto descartaba la posibilidad de que O'Connell hubiera sido derribado. El enemigo, ese día de diciembre de 1944, no había sido humano. La evidencia apuntaba cada vez más a un adversario mucho más sutil y silencioso. El detalle más revelador se encontró al examinar el sistema de oxígeno del piloto. Aunque deteriorado por el tiempo, los especialistas pudieron determinar que el interruptor del sistema estaba en la posición de apagado. Es imposible saber con certeza por qué. Pudo haber sido un simple descuido durante la lista de verificación previa al vuelo, un acto de omisión con consecuencias fatales. O quizás el sistema funcionó mal, y O'Connell, en un estado de confusión inducido por la hipoxia, lo apagó él mismo, creyendo erróneamente que estaba haciendo lo correcto. Esta última posibilidad es escalofriantemente común en los incidentes de hipoxia. El cerebro, privado de oxígeno, pierde la capacidad de razonar lógicamente, llevando a la víctima a cometer errores fatales mientras experimenta una peligrosa sensación de euforia o bienestar. La imagen que emergía era la de un joven piloto volando a gran altitud, sintiéndose quizás un poco mareado o extrañamente eufórico, sin darse cuenta de que se estaba deslizando lentamente hacia la inconsciencia. Desde la perspectiva del teniente O'Connell, sus últimos momentos de conciencia podrían haber sido confusos y oníricos. El rugido familiar de los motores Allison se habría desvanecido en un zumbido distante. La brillante luz del sol sobre el mar de nubes podría haberle parecido de una belleza abrumadora. Quizás pensó en su hogar en Wisconsin, en el olor de la tierra recién arada después de la lluvia. Su cuerpo, relajado, su mente, a la deriva. No habría habido pánico ni lucha, solo un suave desvanecimiento hacia el silencio, mientras su P-38, una máquina leal hasta el final, continuaba su vuelo programado, llevándolo cada vez más lejos, hacia el este, hacia el corazón de la jungla. El avión voló durante horas, un misil no guiado con un solo pasajero inconsciente, cruzando montañas y valles que ningún piloto aliado había cartografiado. Finalmente, cuando el último vapor de combustible fue consumido por los motores, estos se silenciaron. El repentino silencio habría sido la única señal del final inminente. El descenso final del P-38 no fue una caída en picado. Sin potencia, la aeronave se habría convertido en un planeador pesado. Se habría deslizado hacia abajo en un largo y suave ángulo, una hoja de metal cayendo en la inmensidad verde. El impacto con las copas de los árboles habría sido violento, un sonido de metal rasgándose y ramas rompiéndose que habría rasgado el silencio de la jungla. El avión se abrió paso a través de la vegetación, perdiendo velocidad rápidamente hasta que finalmente se detuvo en el suelo del bosque. El impacto, aunque severo, fue absorbido en gran medida por la densa vegetación y la estructura robusta del avión. Es probable que James O'Connell muriera en el instante del impacto, o quizás nunca despertó de su sueño hipóxico. Su viaje había terminado, y entonces el silencio regresó, más profundo que antes. La lluvia comenzó a caer, lavando el aceite y el fluido hidráulico de las hojas rotas. Las enredaderas comenzaron a trepar por el fuselaje. El bosque comenzó su lento y paciente proceso de reclamar lo que era suyo.
La perspectiva de los comandantes en 1944, si hubieran conocido este desenlace, habría sido de una frustración inmensa. La pérdida de un piloto y un avión avanzado debido a un error tan simple o a un fallo técnico tan sutil era un recordatorio brutal de la fragilidad de la empresa bélica. A pesar de toda la tecnología, la estrategia y el entrenamiento, el factor humano y la falibilidad de la máquina seguían siendo variables incontrolables. Cada misión era una cadena de innumerables eslabones, y la rotura de uno solo de ellos, por pequeño que fuera, podía llevar al desastre. La historia de O'Connell se convirtió en un caso de estudio silencioso sobre la importancia de las listas de verificación, la redundancia de los sistemas y los peligros invisibles del vuelo a gran altitud. Era una lección aprendida demasiado tarde para él, pero que sin duda influyó en los procedimientos y el diseño de futuras aeronaves y sistemas de soporte vital. La recuperación de los restos del teniente O'Connell y la reconstrucción de sus últimos momentos representaron una reviravolta emocional y narrativa en una historia que había permanecido congelada durante 50 años. Para el mundo, era la solución a un fascinante misterio de la Segunda Guerra Mundial. Para los historiadores militares, era una valiosa pieza de información, un caso de estudio perfectamente conservado sobre los peligros no combativos de la guerra aérea. Pero para la familia O'Connell era algo mucho más profundo y personal. La llamada telefónica del Departamento de Defensa, 5 décadas después de la última carta, fue un evento sísmico. La noticia de que James había sido encontrado, de que finalmente iba a volver a casa, trajo consigo una oleada de emociones complejas: alivio, tristeza, cierre y una renovación del dolor que nunca se había ido del todo. La espera había terminado. Las preguntas que los habían atormentado durante tanto tiempo finalmente tenían respuestas. El epílogo de la vida de James O'Connell se escribió con la solemnidad y el honor que se le había negado durante medio siglo. Sus restos, cuidadosamente transportados desde la jungla de Myanmar hasta un laboratorio del JPAC en Hawái para su identificación formal, fueron finalmente repatriados a Estados Unidos. El regreso a su tierra natal no fue el de un joven piloto lleno de vida, sino el de un héroe que volvía a casa en un ataúd cubierto con la bandera de su país. En su pequeño pueblo de Wisconsin, la comunidad que lo había visto crecer se unió para recibirlo. La gente se alineó en las calles mientras el coche fúnebre pasaba, muchos de ellos descendientes de las mismas familias que habían despedido a James en la estación de tren tantos años atrás. Era un momento de luto, pero también de orgullo y de conexión con una historia que había parecido perdida para siempre. El funeral se celebró con todos los honores militares. Un escuadrón de cazas modernos sobrevoló el cementerio en la formación de hombre desaparecido, donde un avión se separa del grupo y se eleva hacia el cielo, un saludo final y conmovedor a un camarada caído. El sonido de los disparos de un saludo de 21 salvas resonó en el aire frío de Wisconsin, un eco tardío de los cañones de la guerra que se había librado en el otro lado del mundo. La bandera que cubría el ataúd fue doblada meticulosamente por un guardia de honor y entregada a la sobrina nieta de O'Connell, la pariente más cercana que le quedaba. En ese simple acto, se cerró un círculo que había permanecido abierto durante 50 años. El teniente James P. O'Connell, piloto, granjero e hijo de Wisconsin, fue finalmente enterrado en el suelo de su hogar, junto a las generaciones de su familia que lo habían precedido y esperado. La historia, sin embargo, no terminó con el funeral. El descubrimiento del P-38 en el bosque de bambú planteó nuevas preguntas, esta vez de naturaleza ética y estratégica. ¿Qué aprendemos de una tragedia como esta? La historia de O'Connell es un poderoso recordatorio de que la guerra no solo consiste en batallas y estrategias, sino también en innumerables tragedias personales, a menudo silenciosas y anónimas. Por cada acto de heroísmo celebrado, hay 1000 historias de pérdida y sacrificio que nunca se cuentan. La desaparición de O'Connell fue el resultado de una cadena de eventos aparentemente pequeños, un interruptor en la posición incorrecta, un sistema que falla, un momento de descuido o confusión. Esto humaniza la guerra, la despoja de su gloria mítica y la revela como lo que es, una empresa caótica, peligrosa y a menudo absurda, donde la vida y la muerte pueden depender del más mínimo detalle. La reflexión sobre el valor de tales sacrificios
es inevitable. ¿Valió la pena la vida de James O'Connell y las de los cientos de miles como él? Desde una perspectiva estratégica fría, su muerte fue una pérdida neta de un activo valioso. Pero desde una perspectiva humana, su historia nos obliga a confrontar el verdadero costo de la guerra. Nos recuerda que los ejércitos están compuestos por individuos, cada uno con una vida, una familia y un futuro que fue sacrificado por un objetivo mayor. La pregunta de si vale la pena no tiene una respuesta fácil. La Segunda Guerra Mundial fue, para muchos, una guerra necesaria contra una tiranía expansionista. Pero la necesidad de la guerra no disminuye la tragedia de cada vida perdida. La historia de O'Connell nos da una cara, un nombre y una historia para una de esas pérdidas, y al hacerlo, nos ayuda a comprender el precio de la libertad de una manera mucho más visceral. En última instancia, la saga del piloto desaparecido y su avión fantasma es una meditación sobre la memoria y el tiempo. Durante 50 años, James O'Connell fue un fantasma, una nota a pie de página en un archivo polvoriento, pero el descubrimiento de su avión lo trajo de vuelta al mundo de los vivos, no en cuerpo, sino en historia. Su P-38, preservado en su tumba de bambú, se convirtió en un monumento involuntario, un testimonio de su último vuelo. La historia nos enseña que nada se pierde para siempre, que la verdad, por muy profundamente que esté enterrada, tiene una forma de salir a la luz, y nos recuerda nuestro deber de recordar, de buscar a los desaparecidos y de contar sus historias, no solo para honrar su sacrificio, sino para comprendernos a nosotros mismos y las decisiones que nos han llevado hasta donde estamos. El bosque de bambú guardó su secreto durante medio siglo, pero al final nos lo devolvió, y con él, una lección inolvidable sobre la guerra, la pérdida y la perseverancia del espíritu humano. Las consecuencias del hallazgo en la selva de Myanmar se desarrollaron en múltiples niveles, afectando desde la política internacional hasta la arqueología de conflictos. La cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades de Myanmar para la recuperación de los restos del teniente O'Connell marcó un momento significativo de diplomacia. En una región históricamente cerrada y de difícil acceso, la misión conjunta sentó un precedente para futuras colaboraciones en la búsqueda de otros militares desaparecidos en la zona. El éxito de la operación demostró que la causa humanitaria de repatriar a los soldados caídos podía trascender las barreras políticas y las desconfianzas históricas. Este evento ayudó a construir un puente de confianza, facilitando el acceso de los equipos de búsqueda a áreas que antes se consideraban inaccesibles, no solo por razones geográficas, sino también políticas. La historia del fantasma del bosque de bambú se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo el pasado puede ser utilizado para forjar nuevas relaciones en el presente. Para la comunidad de historiadores de la aviación y arqueólogos de conflictos, el P-38 de O'Connell fue un tesoro científico, una cápsula del tiempo de valor incalculable. A diferencia de los restos encontrados en los campos de batalla europeos, que fueron rápidamente canibalizados para chatarra, o de las aeronaves sumergidas que sufren la corrosión salina, este avión fue preservado de forma única por el entorno de la selva. El dosel de bambú lo protegió de la luz solar directa y de los peores efectos del clima, mientras que el aislamiento del lugar lo salvó de la interferencia humana. Esto permitió un estudio detallado de la tecnología de mediados de la década de 1940. Los expertos pudieron analizar la composición de las aleaciones de aluminio, la durabilidad de los sellos de goma y la degradación de los sistemas eléctricos a lo largo de 5 décadas en un entorno tropical. Cada componente, desde los instrumentos del panel hasta los remaches en las alas, ofreció datos concretos que antes solo existían en manuales técnicos y relatos de pilotos, proporcionando una visión sin precedentes sobre la ingeniería y el mantenimiento de aeronaves en tiempos de guerra. El análisis en profundidad de los restos también permitió a los investigadores refinar sus teorías sobre los peligros no relacionados con el combate en la aviación militar. El caso de O'Connell se convirtió en un estudio de caso clásico sobre los peligros de la hipoxia, la posición de los controles, el estado del sistema de oxígeno y el hecho de que el avión hubiera volado durante horas hasta agotar el combustible proporcionaron un escenario casi perfecto para educar a las nuevas generaciones de pilotos sobre los síntomas sutiles y mortales de la falta de oxígeno en altitud.
La historia se incorporó a los manuales de entrenamiento de seguridad de vuelo, utilizando la dramática narrativa de O'Connell para grabar la lección en la mente de los aviadores de una forma que los gráficos y las estadísticas jamás podrían lograr. La tragedia silenciosa de un piloto solitario se transformó en una herramienta de enseñanza que potencialmente salvaría vidas en el futuro, un legado inesperado y poderoso. El impacto en la misión del JATAPAC, Comando Conjunto de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción, y en organizaciones similares, fue profundo. El caso O'Connell se convirtió en un símbolo de su dedicación al lema, hasta que todos vuelvan a casa. La enorme atención de los medios de comunicación internacionales que generó la historia trajo una nueva ola de concienciación pública y apoyo financiero para estas misiones costosas y laboriosas. Para las miles de familias que aún esperaban noticias de sus seres queridos desaparecidos en conflictos pasados, la historia ofreció un rayo de esperanza. Si un piloto que desapareció en 1944 pudo ser encontrado en una de las selvas más impenetrables del mundo, entonces quizás la esperanza no estaba perdida para sus propios padres, hermanos o abuelos. El caso impulsó el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías de búsqueda, como imágenes por satélite de alta resolución y magnetómetros aéreos, para identificar anomalías metálicas bajo una densa vegetación, abriendo nuevas fronteras en la búsqueda de los desaparecidos. Desde el punto de vista de la estrategia militar, la historia de O'Connell, cuando se analiza en retrospectiva, sirve como una poderosa alegoría sobre la importancia crítica de la logística y la atención al detalle en la guerra moderna. La victoria en el teatro de operaciones China-India-Birmania no se logró solo por la valentía de los soldados o la pericia de los pilotos, sino también por el esfuerzo monumental y a menudo anónimo de los mecánicos, ingenieros y personal de apoyo que mantenían las complejas máquinas de guerra funcionando en condiciones atroces. Cada P-38 que despegaba era la culminación de una cadena de suministro que se extendía por miles de kilómetros hasta las fábricas de los Estados Unidos. La pérdida de O'Connell, probablemente debido a un pequeño error o fallo técnico, resalta cuán frágil era este complejo engranaje. La guerra no se gana solo con balas y bombas, sino con llaves inglesas, listas de verificación y un flujo implacable de piezas de repuesto. Finalmente, la historia del teniente O'Connell y su avión fantasma resuena como una meditación sobre la memoria, el tiempo y el deber de recordar. Durante 50 años fue una estadística, un nombre en una lista. El hallazgo en el bosque de bambú lo rescató del olvido y lo devolvió a la historia. Su P-38 abandonado en la selva se convirtió en un monumento involuntario, un testimonio silencioso de su último vuelo y del sacrificio de toda una generación. La narrativa completa, desde la desaparición hasta la recuperación, nos enseña que el pasado nunca está verdaderamente perdido y que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, tiene una forma de salir a la luz. Y, sobre todo, refuerza la obligación moral de buscar a los desaparecidos, contar sus historias y honrar su sacrificio, no solo para dar paz a sus familias, sino para que las generaciones futuras puedan comprender el verdadero coste humano detrás de los grandes acontecimientos históricos. El epílogo del viaje de James O'Connell se escribió con la solemnidad y el honor que se le negaron durante medio siglo. Tras la meticulosa recuperación en la selva de Myanmar, sus restos mortales fueron transportados al Laboratorio Central de Identificación del JAPAC en Hawái. Allí, antropólogos forenses y expertos en ADN confirmaron su identidad de forma concluyente, comparando muestras con registros dentales de la época de la guerra y material genético proporcionado por sus parientes vivos. El proceso, aunque científico y metódico, estuvo cargado de una profunda reverencia. Cada paso era un acto de restauración, transformando la referencia de desaparecido en acción de nuevo en un hombre, un individuo con una historia y una familia. La confirmación oficial puso fin a cualquier duda restante y dio inicio a la fase final de su largo viaje a casa. El regreso del teniente O'Connell a suelo estadounidense fue un evento nacional. La historia había capturado la imaginación del público y la llegada de su ataúd, envuelto en la bandera de los Estados Unidos, fue recibida con una cobertura mediática
que transformó un evento personal en un momento de reflexión colectiva. Para muchos, O'Connell se convirtió en un símbolo del soldado desconocido que finalmente recibía un nombre, un rostro y una historia. Representaba a todos los jóvenes que partieron a la guerra y nunca más volvieron, cuyos destinos permanecieron como un misterio doloroso para sus familias. Su regreso a casa fue, en cierto modo, el regreso de todos ellos, un acto simbólico de cierre para una nación que todavía lidia con las cicatrices de sus conflictos. El funeral en su ciudad natal, en Wisconsin, fue el clímax emocional de toda la saga. La pequeña comunidad, que lo había enviado a la guerra más de 50 años antes, se unió para recibirlo. Las calles se adornaron con banderas y los residentes, desde ancianos que lo recordaban vagamente hasta niños que solo conocían su historia, se alinearon en silencio mientras pasaba el cortejo fúnebre. Fue un testimonio del poder de la memoria comunitaria y de la promesa implícita de que aquellos que sirven nunca son verdaderamente olvidados por aquellos que dejan atrás. El servicio fúnebre se llevó a cabo con todos los honores militares, un ritual que conectaba su sacrificio individual con la larga estirpe de servicio militar del país. El momento más conmovedor de la ceremonia fue el sobrevuelo de la formación Missing Man. Mientras un cuarteto de cazas a reacción modernos rugía sobre el cementerio, uno de ellos se separó abruptamente de la formación, ascendiendo verticalmente hacia el cielo hasta desaparecer de la vista. Este tributo aéreo, uno de los más venerados en las Fuerzas Armadas, simbolizaba la partida final del alma del piloto caído hacia el cielo. El sonido de los jets resonó sobre los campos de Wisconsin, un sonido muy diferente al rugido de los motores de hélice del P-38 de O'Connell, pero el mensaje era el mismo. Se estaba honrando a un camarada. El toque solemne de la corneta tocando taps y el agudo sonido de los 21 disparos de saludo completaron el ritual. Cada nota y cada disparo, un eco tardío de la guerra que él libró. La bandera que cubría su ataúd fue doblada con precisión ceremonial y entregada a su sobrina nieta, la guardiana viva más cercana de su memoria. En ese acto, la responsabilidad de recordar pasó a una nueva generación. El entierro de James O'Connell en el panteón familiar, junto a sus padres que murieron sin saber su destino, cerró el círculo de su vida de una manera profundamente satisfactoria. El granjero que se convirtió en piloto finalmente descansaba en paz en la tierra que amaba. Sin embargo, el impacto de su historia continuó reverberando. El interés generado por el caso llevó a la creación de exposiciones en museos y documentales, asegurando que su historia y las lecciones contenidas en ella no fueran olvidadas. El P-38, el fantasma del bosque de bambú, aunque físicamente todavía estaba en la selva, se convirtió en uno de los aviones de guerra más famosos del mundo, un icono de la perseverancia y el misterio. La reflexión final sobre la saga de O'Connell nos lleva a cuestionar la naturaleza del heroísmo. Su fin no fue en un acto de valentía en combate, sino en un accidente silencioso y solitario. Sin embargo, su servicio, su disposición a volar en territorio peligroso día tras día y el sacrificio final que hizo no son menos heroicos. Su historia amplía nuestra definición de heroísmo para incluir no solo los actos espectaculares, sino también el coraje silencioso, el deber cumplido y la resistencia ante lo desconocido. El verdadero legado de James O'Connell no es el misterio de su desaparición, sino la poderosa historia de su redescubrimiento, una narrativa que nos recuerda el coste humano de la guerra, la importancia de la perseverancia y la necesidad universal de cierre y recuerdo. La historia del teniente James O'Connell, al asentarse en la conciencia pública, trascendió el simple relato de un misterio de guerra para convertirse en una profunda reflexión sobre la relación entre el hombre, la máquina y la naturaleza. El P-38 Lightning, una de las creaciones más avanzadas de su época, un símbolo del poder industrial y del ingenio humano, fue finalmente derrotado no por un arma enemiga, sino por la biología y la gravedad. El fallo del sistema de oxígeno, un pequeño defecto en un engranaje inmenso y complejo, desencadenó una cadena de eventos que demostró que, en el ambiente extremo de la alta atmósfera, la línea entre la vida y la muerte es increíblemente delgada. La máquina, por muy poderosa que fuera, dependía por completo de la frágil conciencia humana en su núcleo.
Cuando esa conciencia se desvaneció, el avión se convirtió en un proyectil sin rumbo, una carcasa de metal cuyo destino estaba sellado, volando como un fantasma hasta que el inevitable silencio de los motores lo entregara a la Tierra. Esta narrativa nos obliga a confrontar los dilemas éticos inherentes al avance tecnológico en la guerra. La tecnología promete control, precisión y distancia del horror del combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, también introduce nuevas e insidiosas formas de vulnerabilidad. La muerte de O'Connell no fue heroica en el sentido clásico. No murió en un duelo llameante contra un as enemigo. Murió porque un sistema de soporte vital falló. Un evento tan mundano como fatal. Esto plantea preguntas incómodas sobre nuestra dependencia de la tecnología. Confiamos nuestras vidas a sistemas complejos que no comprendemos del todo, y cuando fallan, las consecuencias son catastróficas. La historia de O'Connell sirve como una advertencia atemporal. Por mucho que avancemos, la falibilidad humana y la imperfección de nuestras creaciones son constantes que no pueden ignorarse. La guerra tecnológica no elimina la tragedia, solo cambia su forma. El epílogo de esta saga es también una poderosa meditación sobre el poder de la naturaleza para borrar y preservar. La misma selva que representaba una amenaza mortal para cualquier piloto derribado fue también el agente de preservación del P-38. Al engullir el avión, la vegetación lo ocultó del mundo, protegiéndolo de la destrucción y el saqueo. El bosque de bambú se convirtió en un guardián improbable, una bóveda natural que mantuvo el secreto durante 50 años. Esta paradoja revela la indiferencia de la naturaleza hacia los dramas humanos. La selva no era ni hostil ni benévola, simplemente seguía sus propios ciclos de crecimiento y decadencia. La guerra, con todo su ruido y furia, fue solo un evento pasajero en su existencia milenaria. La imagen del avión de combate, una máquina de destrucción siendo lentamente cubierta por enredaderas y musgo, es un potente símbolo de la victoria final de la naturaleza sobre las ambiciones efímeras del hombre. Finalmente, la historia nos deja con una reflexión sobre el significado del cierre. ¿Por qué el descubrimiento de O'Connell, tanto tiempo después, fue tan importante? La respuesta reside en una necesidad humana fundamental de dar sentido a la pérdida. Una muerte sin cuerpo, una desaparición sin explicación, deja una herida abierta que la imaginación intenta llenar con escenarios infinitos, muchos de ellos más terribles que la propia verdad. Encontrar los restos, entender cómo ocurrió la muerte, permite que la narrativa se complete, permite que el dolor se transforme de una pregunta inquietante a un recuerdo triste, pero resuelto. El regreso de O'Connell a casa no cambió el hecho de su muerte, pero cambió la naturaleza de su ausencia. Dejó de ser un fantasma perdido en el tiempo para convertirse en un héroe que completó su último viaje. Este acto de recuperación y recuerdo es la afirmación final de que cada vida individual tiene valor y que la sociedad tiene el deber de honrar esa vida, sin importar cuánto tiempo pase. La búsqueda del cierre es en sí misma un acto de humanidad. La conclusión de la saga del teniente James O'Connell y su P-38 Lightning no reside solo en el funeral en Wisconsin o en el análisis técnico de sus restos, sino en las cuestiones duraderas que su historia impone a nuestra conciencia. ¿Cómo pudo un evento ocurrido en 1944 resonar con tanta fuerza a finales del siglo XX y seguir fascinando en el siglo XXI? La respuesta está en su capacidad de funcionar como una parábola moderna. Es una historia sobre la soledad de la condición humana, encapsulada en la figura de un piloto solitario volando inconsciente hacia su destino, completamente aislado en su cabina a miles de metros de altura. Es una metáfora del viaje de la vida, donde, a pesar de estar rodeados de tecnología y conexiones, nos enfrentamos a los momentos más críticos en absoluta soledad. El silencio en la radio de O'Connell es el silencio final que todos enfrentamos, un recordatorio de la fragilidad que se esconde bajo nuestra aparente fuerza. La historia también sirve como un poderoso contrapunto a la glorificación de la guerra. Al centrarse no en una batalla, sino en un accidente, desvía la mirada de la acción y la dirige hacia la consecuencia. La guerra se revela no como una serie de actos heroicos, sino como un entorno de riesgo constante, donde el peligro proviene de todas las direcciones, del enemigo, de la máquina, del clima
y de uno mismo. La muerte de O'Connell, causada por un fallo técnico, humaniza el conflicto de una manera que los relatos de batallas rara vez consiguen. No fue una pieza en un tablero estratégico, fue un joven cuya vida se extinguió por un fallo mecánico en una misión de rutina. Esto nos obliga a preguntar, ¿cuántas otras pérdidas en todas las guerras no fueron resultado de balas, sino de accidentes, enfermedades o simple agotamiento? La historia de O'Connell nos da permiso para lamentar no solo al soldado, sino al ser humano. Además, el redescubrimiento del avión nos confronta con nuestra propia relación con el pasado. El P-38 en el bosque de bambú era un artefacto, un fragmento de historia que irrumpió en el presente. Su descubrimiento fue como encontrar un mensaje en una botella, una comunicación de una era pasada que nos obliga a detenernos y reflexionar. En un mundo que se mueve a un ritmo cada vez más acelerado, obsesionado con el futuro y lo inmediato, la historia de O'Connell nos ancla. Nos recuerda que el presente se construye sobre los cimientos de sacrificios pasados y que hay historias y lecciones enterradas bajo nuestros pies, esperando a ser redescubiertas. La arqueología del conflicto, en este caso, no se trata solo de desenterrar objetos, sino de desenterrar significados y reconectar a una sociedad con su propia historia de una manera táctil y emocional. En última instancia, la pregunta que queda es, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la tecnología es un arma de doble filo que ofrece poder pero exige vigilancia. Hemos aprendido que la naturaleza es una fuerza indiferente y más duradera que cualquier empresa humana. Hemos aprendido que la guerra es una colección de tragedias personales, mucho más que una serie de victorias y derrotas estratégicas. Y quizás lo más importante, hemos aprendido sobre el poder de la memoria y la necesidad humana de no dejar ninguna historia sin un final. El viaje de James O'Connell, desde el cielo de Birmania hasta el suelo de Wisconsin, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, la resiliencia del piloto para cumplir con su deber, la resiliencia de la familia para mantener la esperanza y la resiliencia de la sociedad para buscar, encontrar y honrar a sus héroes perdidos. El piloto que desapareció en 1944 ya no es un misterio, sino un legado. Su historia, ahora completa, sirve como un faro iluminando los costes de la guerra y la dignidad que se encuentra en el acto de recordar.